En el versículo 25 comienza a hablar de Epafrodito y cómo Pablo tenía confianza otra vez en seleccionar a otro hombre. Voy a explicar algunas palabras que están en el versículo 25. Comienzo por la palabra necesario. Necesario es hacer lo que debe hacer en determinado momento. Considere lo que debe hacer en cada instante de su vida. Eso es el modelo de la vida cristiana. Por ejemplo, hoy usted debe considerar lo que debe hacer hoy y lo que debe hacer la próxima hora. Esos son modelos de cómo depender de Dios. Va pasando de lo general a lo específico. Enviar es comisionar oficialmente a alguien. Aprenda a delegar oficialmente las tareas para otros creyentes, especialmente si tienen la misma perspectiva suya. Note el verbo tuve. Eso expresa un aspecto de la conducta de Pablo. Le amplío la idea. La palabra conducta en el Nuevo Testamento y en la Biblia incluye todo lo que usted haga y piense en determinado momento. Lo que está pensando en este momento forma parte de su conducta y lo que usted haga será el resultado de eso que usted está pensando. Así es la palabra tuve y que tiene que ver con nuestra conducta. ¿Por qué lo llamó hermano? Porque procede de la misma semilla que Pablo. Todos los creyentes nos llamamos hermanos porque venimos de la misma semilla que Dios puso en nuestro corazón. En algunos contextos es la palabra de Dios, la semilla. Y la palabra colaborador significa ser un compañero en la obra de Dios. Amplío la idea. Todos nosotros, los que estamos en este momento acá, todos nosotros estamos colaborando a Dios por medio del evangelismo, la enseñanza, las oraciones y demás cosas. Todas estas buenas obras que Dios hace por medio de nosotros son la forma de colaborar en la obra de Dios. Insista en eso, porque todos estamos en esto, para que seamos realmente colaboradores, es decir, compañeros de la obra de Dios. Por eso estamos puestos aquí y estamos puestos en los sitios donde estamos viviendo para prestar un servicio de colaboración a las demás personas. Note la palabra compañero de milicia. Esos son los soldados armados para un mismo fin, con un equipo de campaña para cumplir una meta, un propósito. Ya le doy la aplicación. Usted existe y está puesto dentro de la iglesia porque debe cumplir algunas metas para con Dios. Dentro de esas metas están todas las buenas obras que Dios ha estipulado para que usted viva y experimente. Y la palabra ministrador, acá en ese versículo, tiene que ver con los servicios religiosos, los servicios en el culto. Epafrodito suplía a Pablo en servicios en la iglesia. Déjeme darle una sugerencia en este momento. Parte de su responsabilidad ahora, y debe hacerlo, mire, es compartir su avance en la vida cristiana con otros creyentes. Sus notas, todo eso que está escribiendo y todo eso que usted está intentando vivir en este momento. Toda esa fe que usted tiene para depender de Dios, mire, compártala con otro creyente para que el conocimiento suyo pase a la siguiente generación y beneficie los próximos que siguen después de usted. Versículo 26. Hay un perfil de Pablo para seleccionar a Epafrodito. Hay un perfil para seleccionar personas.
Note la clase de perfil que escogió. Fíjese con cuidado. Fíjese con cuidado que Epafrodito tenía el deseo de ver los creyentes y pasar tiempos con ellos y ser útil para ellos. Y por eso Pablo lo escogió. O sea, si quiere seleccionar a un creyente que ayude a otros, ese creyente que usted selecciona debe tener el deseo de ver a esos otros creyentes. Esa es norma número 1. Si no tiene el deseo de ver a otros creyentes, no cumple la norma. Y 2, debe tener el deseo de pasar el tiempo con esos creyentes. No solamente verlos, sino quedarse con ellos por algún tiempo. Y 3, debe ir a prestarle un servicio, hacer algo útil para esos creyentes. Esas 3 normas tomó Pablo en consideración para seleccionar a Epafrodito, para que ayudara a otros creyentes y le reemplazaran a él en el ministerio. Ahí está la palabra angustió, el verbo se angustió. Angustiarse es la preocupación que se tiene por la enfermedad de otros. Y en este contexto, Epafrodito se angustió por la iglesia. La verdad, él había estado enfermo. Epafrodito había estado enfermo. Y la preocupación de él es que la iglesia está preocupada por él. Eso es muy suave y muy tierno de parte de una persona que no quiera cargar a otras personas con preocupaciones a causa de sus enfermedades. Entonces él quería que lo vieran sano, para que ellos ya no estuvieran preocupados por él. Ese es un perfil muy, muy sano. Y no estoy diciéndoles que tienen que esconder las enfermedades, pero cuando estén bien, y sabemos que está bien porque Dios ha hecho alguna obra grande en usted, es bueno que comparta, porque eso causa bienestar espiritual, emocional y mental a los demás creyentes. Y de esa manera se evita la sobrecarga en cualquier sentido. Es decir, es bueno que hacemos saber a otros creyentes que estamos bien. ¿Para qué? Para que ellos no tengan carga emocional, sentimental, espiritual, moral en ellos. Esa es la forma de ayudarnos en el versículo 26. Pasen al 27. Ese versículo enseña de cómo se expresa la misericordia de Dios en la iglesia. Ese es lo general en ese versículo. ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo vemos? ¿Cómo nos damos cuenta que Dios ha tenido misericordia de la iglesia? Fíjese lo que dice en el versículo. Pues en verdad estuvo enfermo, está hablando de Epafrodito, a punto de morir. Luego del punto y coma, pero Dios tuvo misericordia. ¿Por qué tuvo misericordia de Epafrodito? ¿Cómo demostró Dios que tiene misericordia de Epafrodito? Respuesta, sanándolo. ¿Cómo muestra Dios su misericordia hoy? Respuesta, por sanar personas, por sanar creyentes. Y todos conocemos esto. Dios ha sanado a algunas personas y esa es la expresión de su misericordia o compasión para con nosotros. Es el trato suave. Ahora fíjese lo que sigue diciendo el texto. No tuvo solamente misericordia de Epafrodito. Dice no solamente de él, sino también de mí. Fíjese, eso es muy, muy importante. Cuando Dios sana a una persona, no solamente tiene misericordia del que sana, sino del que está orando para que esa persona sane. Tuvo misericordia en este contexto de Pablo. Es la misericordia de Dios que no permite la muerte de los creyentes y de algunos creyentes. Y ahí mismo es la misericordia de Dios
la que no permite el exceso de tristeza en los creyentes. Eso es muy importante que lo aprendamos. Mire, si no está triste en este día, se debe a la misericordia de Dios. Día que usted pase sin tristeza, reconozca que Dios ha tenido misericordia de usted en ese día. Y por eso impide muchas veces que algunos de nosotros muramos. ¿Por qué? Porque Dios está teniendo misericordia de otros creyentes que están orando por nosotros. Porque si morimos, otros creyentes van a tener sobrepeso o sobrecarga en cuanto a tristeza. Ahí dice, tristeza sobre tristeza. Está insinuando lo siguiente. Pablo tenía tristeza por algunas cosas que están pasando. Y si muere Epafrodito, va a sumar otra tristeza encima de la tristeza que ya tenía. Entonces, cuando nosotros estamos tristes de algo y Dios no quiere tirarnos otra tristeza encima, evita que el siguiente mal acontezca o que ocurra. Esas son las lecciones del versículo 27. Pasen al 28. Pasen al versículo 28. Hay algunas razones ahí para encontrarse con otros creyentes. Hay algunas razones ahí. Yo voy a mencionar 3 palabras claves para el encuentro con otros creyentes. Note la frase con mayor solicitud. Con mayor solicitud. Así que le envío con mayor solicitud. Esa es la palabra diligencia. Sea diligente en encontrarse con otros creyentes. Hágalo rápido. 2. La palabra gocéis. Eso es el gusto del ánimo en las relaciones interpersonales. En otras palabras, aprenda a disfrutar el bienestar con otros creyentes. Júntense para pasarla bien. Júntense para eso. Para pasar un rato amenas y gozarse. Eso es disfrutarse entre creyentes. Y al final está la palabra tristeza, con menos tristeza. La tristeza no es más que un dolor físico o mental. Eso es tristeza. Es un dolor físico o mental por las situaciones que vivimos. Aprenda este principio. Mire, la unidad entre los hermanos disminuye el dolor entre creyentes. Si usted desarrolla la unidad con creyentes, si avanza la madurez con creyentes, su dolor disminuye. Tendrá motivos de ánimo y motivos de gozo. Versículo 29. Hay clase de relaciones interpersonales y ese versículo la describe. Clase de relaciones interpersonales. Fíjese en el verbo recibirle. Eso es darle el trato a otro creyente de la misma manera que se trata a uno mismo. Recibir es tratar a los demás como se trata uno a uno mismo. Y se trata de la misma manera que se trata al Señor. Eso es recibirle. Cuando usted dice que recibe un creyente, usted le da el trato que se da a usted mismo y le da el trato a ese creyente que le da al Señor. Eso es recibirle. Tened en estima. Eso es darle el valor a los creyentes. Valorice los creyentes, especialmente a los que son como él, como Epafrodito. Escuche ahora. Fíjese que hay creyentes que tienen algún nivel de madurez y le dan a uno un trato especial. Hay creyentes que logran madurez y le dan a uno ese trato especial.
tenga cuidado con ellos, valorícelo, porque son pocos los de esa clase. Y eso es lo que está recomendando Pablo a la iglesia en el caso de Epafrodito. Valoren personas como esa, ¿por qué? Porque no son muchos como eso. Y debe cuidar esa clase de personas porque no abundan. Él tiene interés genuino en la iglesia. Él no va por las cosas de ellos. Él no está buscando las cosas materiales de ellos. Él está interesado en ellos como persona. Y esa clase de creyente es escaso. Usualmente encontramos más bien personas interesadas en lo que tienen otros, pero no en ellos como persona. Por eso Epafrodito era extraordinario. Él está interesado en creyente, no en las cosas de los creyentes. Y finalizamos con el versículo 30. Hay buenas obras de la vida cristiana para imitar de esos tres hombres. Hay buenas obras. La obra de Cristo en este contexto es visitar a Pablo. Estaba encadenado en Roma. Voy a darle una aplicación al contexto nuestro. Mire, algunos creyentes no pueden moverse de sus sitios por alguna razón. Están restringidos y limitados a vivir en algunos lugares por causa de alguna cosa, ya sea enfermedad o están presos o tienen otra dificultad. No pueden moverse. Trabajo o lo que sea. A esos creyentes pudiéramos visitarlo. Esa es una aplicación. Si alguien no puede moverse de su lugar como creyente por alguna restricción que es de fuerza mayor, entonces procuramos verle e ir donde está ese creyente para verlo. Esa es la aplicación de la enseñanza. Note la expresión exponiendo su vida para suplir. Llevar ofrendas a un preso en la época de Pablo era arriesgado. Epafrodito llevó ofrendas porque Pablo está preso, pero eso era arriesgado en la época. Había dos riesgos en ese tiempo. Si una persona estaba presa y llegaba otro a visitarlo, una cosa que podían hacer es que los soldados que tenían encadenado a la mano de otro soldado, porque eso es como lo hacían en la época, un soldado lo encadenaban junto con el preso. Entonces, si llegaba alguien a visitar a ese preso, otro soldado encadenaba al que llegaba a visitarlo a la mano de otro soldado. Y ya en lugar de un preso eran dos. Ese era un riesgo en la época por visitar cualquier preso. Y una segunda opción. Si el imperio, el rey o la persona encargada de la cárcel decidía matar al que visitaba al preso, lo mataban. Por eso el texto dice, exponiendo su vida para suplir. Epafrodito corría el riesgo que lo mataran por ir a visitar a Pablo, y sin embargo lo hizo y llevó su ofrenda para eso. Además, trabajaba en la iglesia en la época. Hacer evangelismo en la época, en sitios públicos, era arriesgado. No solamente podían caer presos, sino que podían ejecutarlos, además de ser puesto en la cárcel. Nuestra aplicación general para esto es lo siguiente. He mencionado tres clases de hombre. Los tres, en términos generales, están interesados a cambio de nada en el bienestar de otros creyentes. Y esa es la aplicación general para seguir en nuestra vida diaria.